futbolístico, ahí sí ninguno está al nivel de Malagón. Por eso yo creo que pierde más la selección mexicana en el tema deportivo, con el gran nivel que ha mostrado Malagón en el último año y medio, que fuera de esa situación en un tema de liderazgo. ¿Debe ser titular, Julio? Sí, totalmente. Para mí creo que Julio González, yo en el tema de qué se pierde más, pongo en los dos en la balanza. O sea, pierdes en liderazgo y pierdes obviamente en lo deportivo a no tener a Malagón. Pero creo que por la experiencia, también por lo que ha crecido, se le ha exigido mucho a Julio durante Pumas, sobre todo los últimos semestres. Creo que tuvo muy buena... Sí. Esta discusión no existía. Es más, ni siquiera... No, lamentablemente no existía. Sí existía. ¿Era Corona u Ochoa? No. Fue una eterna cuando pregunta. estaba Jonathan pero eso Orozco fue hace... también. No, eso fue hace mucho más. Espérame, a lo que voy. Es que hace 2 años todos veíamos incluso a Acevedo por encima de Malagón en ese recambio generacional. Parte de Acevedo, sí. Pero viene una muy buena etapa por parte de Acevedo y es ahí donde empezó con las convocatorias y se decía que él era el que iba a ocupar el lugar de Guillermo Ochoa. ¿Malagón? Pero siempre estaba Malagón y Acevedo. No, Malagón llegó a ser el tercero en esas opciones, porque era Acevedo y era Sebastián Jurado. Sí. Porque Jurado era el portero titular de esa selección de Jimmy Lozano. Se lesiona, genera un problemón y después viene lo de Malagón, que también le terminó pasando, ¿no? Ya después factura, aunque también lo hace de buena manera. O sea, en todo este andar, en ningún momento veíamos a Julio, pues era como el segundo del primero, pero de ese primero no sabíamos quién de los tres que estaba para tomar esa titularidad. Y qué bueno, o sea, la mentalidad de Julio es extraordinaria. Yo no sé si aguante con la presión. No es lo mismo lo que ha vivido con Pumas, no es lo mismo lo que se ha generado alrededor de su trabajo pero en selección nacional. Pero ¿estás de acuerdo que si no es ahora, cuándo se les va a dar este tema de...? Sí, era la misma canción. Sí, tal cual. Estamos en la misma fiesta. ¿Cuándo será el momento en el que tomen esta exigencia los porteros? ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo estuvo un solo, como Guillermo Ochoa? Sí. Y entonces, ahora que necesitas a un líder, ahora que necesitas a un referente, nunca vivieron esa exigencia en selección mexicana. No, pues ojalá esté al nivel. Ojalá. Yo sí creo que esté en el nivel. Lo haga como Malagón en su momento en Centroamérica, ¿no? Que es ahí donde se hace fuerte Malagón ante la lesión de Ochoa. Hoy es el momento de Julio, sí. ¿Tiene la mentalidad? Sí tiene la mentalidad. Ojalá le alcance, mucho más que Acevedo. El tema es que los 3 porteros que se quedaron, los 3 tienen muy buenas cualidades, evidentemente, por algo llegaron a donde están. ¿Ninguno es mejor que Ochoa? Ninguno es mejor que Ochoa, eso es una realidad. Pero bueno, Ochoa anda en España. No, está bien. Vacaciones, nada más lo dejo ahí en el asterisco. Sí. De que no tenemos a los mejores porteros. Pero los 3 son ese tipo de portero que de repente se equivocan en una y va directo al marcador, ¿no? O sea, a Ochoa también le pasó. Sí. No, a ver, todos los porteros se equivocan, pero creo que estos 3 yo los he visto fallar con más frecuencia que a Malagón o que a Ochoa, por ejemplo, ¿no? Un portero que no está y que para mí es mejor en este momento que tanto el Tala como Acevedo es Carlos Moreno. Y Carlos Moreno tiene ya más de 50 partidos jugados en primera división con el Pachuca, un año completo de titularidad, tiene esta estatura, ¿no? Que se le pide hoy, mide más de 1.90, tiene buen juego de pies. Y no sé por qué curioso el por qué si no hablamos esté de pura en convocatoria experiencia de selección mexicana un portero de Pachuca. Cuando siempre Pachuca normalmente cuando en las básicas y todo eso, su tipo de portero es mucho más alto, o sea, los preparan mucho. Es curioso que tengan o se hablen de más jugadores y no de un arquero con el Pero tema hoy de estos Pachuca. 3 se lo han ganado. O sea, no Pachuca siempre salen buenos porteros, Carlos pero ya no. tarde. Pero ¿no? lo de Tala tiene una ventaja. Que no tiene... ¿Que juegue en Chivas? Sí, es la vitrina. Es lo que le termina dando. Por eso Italia es seleccionado. Por eso Julio le da para estar en selección. ¿Y quién es mejor, Carlos Moreno o Tala Rangel? No, de acuerdo, para mí Carlos. Claro, pero... Pero la vitrina es diferente. Sí, ¿no? total. O sea, lo que hizo Julio con Pumas, el poder mantener tal vez el momento de mayor presión y que eso es lo que hoy va a vivir. Por eso van a poner a Julio como titular. O bueno, por eso creería yo
que Julio es el que tiene que ser titular porque es el que tiene mayor categoría de los hoy que están en selección nacional, ¿no? O sea, eso sí, pero a mí sí se me hace extraño. Por pura experiencia, Carlos Moreno tiene un torneo más siendo titular que el tal Arrangel en primera división, ¿no? Ahora, tema porteros, ahí está en la duda. La gran pregunta, porque sabíamos que era de cajón, lo que iba a responder Jimmy Lozano de las enseñanzas, los aprendizajes, las conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones positivas para México en esta gira contra Bolivia, contra Uruguay y contra Brasil? Yo creo que se une mucho con el tema de los arqueros, en el sentido de que sí, obviamente queda exhibido, ¿no? La selección mexicana. Para mí creo que no todo tiene que ver con los porteros o a quienes pongan. La defensa mal, el medio campo quedó exhibido con Uruguay. Me gustó ahora la propuesta con Brasil. ¿Por qué? Porque siempre estaba ese 4-3-3, ahora con Brasil se juega un 4-4-2. Creo que el darle otras dinámicas, el ver obviamente a ciertos jugadores con otras demarcaciones fue muy interesante, ¿no? Y creo que de alguna forma sí, Brasil con una selección sin tantas estrellas, tal vez jugando a medio gas como lo quieran ver, pero se notó muy distinto a cómo tomó el compromiso con Uruguay la selección mexicana. Para mí sí me queda muy claro y estoy de acuerdo con lo que dice Bielsa. O sea, si de por sí tienes una selección mexicana no con tanto nivel, o sea que y te das el lujo de cambiar o no meter a tus mejores piezas. Ah, pero después fue y se disculpó, ¿eh? Sí, o sea, sí. Tiene razón, pero no se tiene que haber echado para atrás. Por eso pregunto, ¿cuáles son los temas positivos que le vas a sacar? Para mí creo que aprendió mucho de Uruguay en el tema de que sí, hay que cambiar ya de formación, hay que darle muchísimo más, no te puedes guardar a ciertos jugadores y si ya tienes a quienes son los claves, no te tienes por qué, hoy voy a meter a este. Sí, sé que son partidos de preparación y que te van a ayudar mucho para elegir. Pero estos enfrentamientos serán ya tomarlos con esa seriedad de así va a ser mi cuadro titular, esto es lo que quiero que hagan. Y entonces, a partir de ahí, ir moviendo y decir, bueno, me puede funcionar más este jugador o me puede servir de esta forma de cara a lo que es la Copa América, pero ya no hacer tantos experimentos o guardarte tanto cuando tienes a dos selecciones con grandes cualidades y que además no te jugaron con las grandes estrellas que van a venir para Copa América. Sí, a ver, a mí me parece que algo que se aprendió contra Uruguay es que a México ya no le da para competir con un cuadro alternativo en ningún nivel, ¿no? Porque el cuadro no era como tal el cuadro alternativo de Uruguay, pero sí le faltaba a Valverde, le faltaba a Araujo y algunas piezas que son titulares en el equipo de Bielsa, ¿no? No era un cuadro completamente de Uruguay. Y México sí jugó con un cuadro alternativo y le pasaron por encima, ¿no? Antes pasaba, ¿no? Que se juntaba Copa Oro y Copa América y los buenos iban a Copa Oro y los malos iban a Copa América y medianamente competía México en Copa América, inclusive con cuadro B. Ahora no, eso ya no, ya México no tiene más de 10 futbolistas buenos, eso es una realidad. Y después me parece que también debe haber aprendido ya, o al menos tenerlo en el radar, que Santiago Jiménez probablemente no sea el delantero que todos pensamos. O sea, es un delantero que ha demostrado ya con mucho rodaje, con muchos minutos, con muchos juegos. ¿Y cuál sería su conclusión que positiva no le da ahí? para jugar en la ser? selección mexicana con todo, y puede llegar después la próxima temporada al Chelsea, al Arsenal, a la Premier, al que sea. Pero en la selección mexicana le tiemblan las piernas o se desaparece, se vuelve un fantasma. No es posible que Memo Martínez entre y haga más en mucho menos tiempo que lo de Santiago Jiménez. Es una vergüenza. O se pone de verdad, a trabajar más o a entrenar más con la selección mexicana, a entenderse mejor con sus compañeros por las bandas. Es que también no lo sé, creo pero que necesita hacer algo. Las cualidades que tienen, porque son hombres muy grandes, ¿no? Tanto Santi como Guillermo Martínez. Pero creo que también depende mucho de quiénes les pongas atrás, de quiénes le den. Ahora, creo que Memo, en la situación cuando estaba en Puebla y todavía con Pumas no sale tanto del área, es más un 9 fijo. Con Puebla no lo era tanto, salía un poco más y era como sistema de juego que le ayudó mucho. Pero son obviamente estos delanteros fijos. Ahora, Santi Jiménez literalmente es el área, o sea, él no sale.
Entonces, siento que eso le cuesta y que a veces con selección mexicana tiene que hacerlo. Y es ahí donde entonces no se encuentra. Y eso también, ojo, no es obviamente que le estés cargando solamente la responsabilidad al jugador. Tiene que ver mucho con el entrenador, porque entonces dices, como en un cuadro o en Europa sí me está funcionando, ¿por qué hace esos goles? Y entonces viene aquí a selección mexicana y no da lo mismo. Y no se trata de que aquí le tiemblen las piernas o no tenga. O sea, tienes que ver mucho el cómo lo están dando esas demarcaciones o qué le están diciendo a Santi para que se mueva. Yo sí volteo y tiene que ver mucho con una situación de ritmo. ¿Cuál es el ritmo con el que está jugando Jiménez y cuál es el ritmo con el que tiene que tener comparsas en la selección mexicana? Sí estoy de acuerdo que esta selección y dentro de los temas positivos que pudo o tuvo que haber sacado, me imagino, Jaime Lozano, es que tiene que ponerlos a tono, tiene que ponerlos a un mismo ritmo. Esta selección está dispareja. Y no hablo del nivel futbolístico, hablo del nivel de ritmo deportivo. No hay una buena conexión entre medio campo y ofensiva. No hay una buena conexión entre jugadores exteriores e interiores. No hay una buena conexión de salida. Aparte se notó mucho con Brasil porque sí cambia mucho cuando juega con ese 4-4-2. El equipo queda muy largo. O sea, el equipo compacto realmente no existe. Se dejan muchos espacios y son cosas que a selección mexicana no le tendrían que pasar. O sea, eso te lo paso que pase a nivel de clubes. Pero ya en una selección que te queda un equipo pero el 4-3-3 tampoco te ayudaba. No estoy diciendo. A lo que voy es que quedó mucho más evidenciado con ese 4-4-2 a diferencia de lo que venía jugando. Entonces, porque es el que menos ha trabajado. Exactamente. Pero compone, hay creo que cualidades muy buenas en los jugadores para poder modificar ese sistema de juego y es ahí donde el Jimmy tendría que jugar un poco más con los jugadores que tiene, darle esas variantes. Pero aún así queda muy largo. El equipo realmente se ve muy mal. Yo me preocuparía porque si tienes que trabajar el 4-4-2 como si fuera una línea de 5, porque el 4-4-2 es el básico, es el con el primero que sales, es el que el jugador debe de traer el chip. Así juega Brasil. Exacto, o sea, no tendría que ser tan complicado para la selección como si trabajar una línea de 3 o de 5, que es diferente el movimiento, que es diferente la salida. Por eso preocupa cuáles son esas conclusiones que pueda sacar